Bienvenido a Mimeg Ministries en cápsulas de poder. Recibe palabras de impacto que te bendicen y empoderan. A continuación, el evangelista Rodiver Montalvo. Muy buenas noches. Este es tu servidor, Rodiver Montalvo. Feliz, contento, agradecido con Dios por una oportunidad más. Esto es realmente cápsulas de poder con tu servidor. Realmente contentos para compartir esta noche una vez más. Gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Ahora tenemos un tema especial para compartirte y espero lo disfrutes con el Señor juntamente con nosotros. Y a continuación vamos a leer la escritura en el salmo muy conocido, el Salmo 37. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo voy a leer hasta el versículo 7, desde el versículo 1. No te impacientes a causa de tus enemigos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Luego dice, y te apacentarás de la verdad. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y confía en Él, y Él hará. Luego dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace mal, por el hombre que hace maldades. Muy bien, hasta ahí. Bienvenidos. Esto es Cápsulas de Poder. Tengo unas capsulitas para darte en esta noche, cápsulas que empujan con una energía poderosa que viene del cielo. ¡Aleluya! Así que bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en este programa. Hoy te voy a hablar de un programa confiados todo el tiempo. Hay algo impresionante que la palabra de Dios nos enseña aquí. Cuando la persona llamada David estaba en su situación complicada, Dios lo hizo comprender realmente que no había otro socorro, no había otro Dios fuera de él en quien realmente él podría confiar. David en su situación estaba realmente abrumado, estaba acorralado, decimos nosotros por allí en alguna parte en México, y decimos que la persona cuando realmente tiene enemigos y lo traen rodeado, en este caso David tenía a Saúl, el rey, que lo perseguía con más de 3,000 hombres y siempre intentaban matarlo. Y pobre David, decimos en México, porque realmente David era un hombre de Dios consagrado y 13 años estuvo huyendo de él y sufrió muchísimo hasta que finalmente, después de ese ungimiento, realmente Dios lo hizo crecer de 17 años hasta los 30. Impresionante, ya todo un hombre. De por sí era un guerrero, pero ya experimentado ahora con el trato con la gente. Hay mucha diferencia. Tal vez Dios nos ha llamado, tal vez Dios te ha llamado, tal vez Dios te eligió, tal vez Dios te salvó. Qué bueno, felicidades, feliz y contentos, gloria a Dios. Pero llega un momento en que tu llamado realmente va a ser empujado todos los días bajo presión, porque así lo pasan a todos los diamantes en bruto cuando lo encuentran. A ese diamante en carbón, prácticamente negro, prácticamente duro, prácticamente rústico, como una piedra, y no tiene ninguna forma. Y cuando es presionado, entonces lo quiebran y lo empiezan a formar.
impresionantes piedras al final que son tan brillantes y tan costosas que todo mundo quisiera tener por lo menos una pequeña piedrita que brilla de una forma espectacular en todo tiempo. Y es muy difícil que se pueda manchar. Pero asimismo, David llegó un momento en que dijo, verdaderamente, Dios mío, aquí vengo, a ti me encomiendo y yo me enfoco en ti. Dios siempre nos llama en todo tiempo a confiar en Él pacientemente, a que estemos siempre conscientes de que Él nos llama constantemente a ser agradecidos, a estar fiel a Él. La palabra de Dios en Timoteo dice que aunque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel para siempre. Así que usted y yo hemos sido llamados a confiar en Dios siempre. Así que bienvenido a este es tu programa Cápsulas de Poder. Ya comenzamos, así que agarrados todos y vamos a decirle que cuando la persona está viviendo en una situación complicada, no le queda otra cosa, según la historia, simplemente que ser agradecidos con Dios. No hay otra realmente modo o manera para hacer las cosas, sino que a la manera, al modo, al estilo de Dios, a la voluntad de Él. Cuando usted y yo hacemos las cosas al estilo, a la manera de Dios, todo sale bien. Amén. Porque con Dios, dice el salmista, también dijo, realmente haremos proezas y Él se encargará de que nuestros enemigos sean avergonzados. Cuando tú confías en Dios, dijo el salmista, verdaderamente van a quizás temblar los montes y hasta se pueden poner, dice, al corazón de la mar. Pero dice, nosotros estaremos firmes con Dios. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios en todo tiempo, a cada instante, eso realmente trae recompensa. Y me encanta el versículo 3, porque dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Impresionante, porque cuando tú aprendes a confiar en Dios, te pasa lo de David. Llega el momento que Dios dice, ok, estás brillante, ya te he pulido, ahora sí te voy a poner en un anillo. Aleluya. Cuando tú te conviertes en un diamante que ya Dios te formó, te dio el corte perfecto y ahora estás brillando, aleluya, con cualquier luz, la luz del sol, la luz natural, en la noche la luz de las estrellas, de la luna, ese diamante está listo. Y cuando Dios te ha cortado y te ha preparado para que alumbres, Dios te coloca en el lugar correcto. Dice, te apacentarás de la verdad. Cuando la persona aprende a confiar en Dios, la persona sabe cuál ruta tomar. Es como cuando la persona tiene decimos en México, el GPS. El sistema que te detecta en dónde estás ubicado geográficamente. Entonces, cuando tú tienes la ruta clara, el mapa ya listo, sabes para dónde caminar. El cristiano puede vivir una vida plena siempre y cuando mantenga esa confianza plena, total en Dios. Cuando una persona se ha encontrado con Dios, nunca, jamás va a cambiarlo. ¿Por qué? Porque en Dios está su fuerza, en Dios está su esperanza, en Dios está prácticamente su dependencia total. Y eso es lo más impresionante. Cuando Jesús realmente estuvo en la tierra caminando, Jesús estuvo siempre confiando en el Padre y siempre hacía lo que el Padre decía y siempre estaba siguiendo lo que le ordenaba. Y Jesús jamás se salió del concepto de lo que el Padre le enseñó. Y ese concepto era que Él iba a pagar el precio con su propia vida, porque Él antes de venir al mundo hizo un acuerdo con el Padre y dijo, heme aquí. Yo iré por ellos, porque no había uno quien podría ser salvo verdaderamente, porque todos nos habíamos desviado a una para buscar el pecado, para hacer lo malo, para desobedecer las escrituras. Además,
éramos muchos de nosotros que no conocíamos, desconocíamos este mensaje, el mensaje de la salvación, el por qué amar a Dios, el por qué depender de Él, el por qué servirle a Él, el por qué realmente disfrutar de su presencia. Entonces, cuando Dios miró que la humanidad estaba descontrolada, Jesús dijo, ok, yo voy a ir por ellos. Y vino, y cuando Él andaba fielmente, la Biblia describe que Él fue acusado, Él fue señalado, Él fue escupido, Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue juzgado y sin ninguna causa. Los discípulos, lo mismo, sin ninguna causa, solo por predicar la misma verdad de Jesús, que Él era el Mesías, que era el Salvador y que era el único que nos podía llevar a la comunión con Dios el Padre. Entonces es ahí donde yo te estoy hablando, que dice, deleítate, versículo 4 de Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jesús sabía que Él tenía que encomendar la causa al que lo podía librar de la muerte, será el Padre, nuestro Dios. Amén. Porque realmente así lo describe la Biblia. En el capítulo 2, primera de Pedro, Él encomendaba la causa al que lo podía librar de la muerte y era el Padre. Realmente el Señor siempre estuvo con sus ojos puestos. Por eso el apóstol siempre decía, pongan sus ojos en el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el apóstol decía, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque cuando tú pones el foco, el lente, tu vista en el maestro, en el blanco, en el perfecto, la Biblia dice que con nosotros dependemos de Él. Él realmente nos ayuda, porque la Biblia revela que es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, si alguien ha pecado contra el Padre, con Dios, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único que nos justifica es el Señor. Cuando realmente Jesús puso toda su confianza, aún en el momento de la muerte, Él le estaban clavando las manos, le estaban poniendo el clavo en los pies, juntamente sus dos pies. Y cuando a Él le pusieron la corona y cuando a Él lo suben a la cruz, Él en el dolor de tantos golpes y de tantos puñetazos, desfigurado y con una corona de espinas que le cortó la sien y que realmente esas espinas tiraban un veneno que ponían todo el cuerpo entumido de dolor, y ese dolor lo estaba soportando por nosotros. Y en ese momento Él simplemente decía, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Y Él pensó en ese momento que Dios lo había abandonado porque cargó en Él el pecado de todo el mundo. Y dice que entonces entregó el Espíritu. Él soportó hasta lo último. Aún dice que le dieron a beber antes de que muriera un poco de vinagre para que se cumplieran las escrituras de los profetas, de los patriarcas y aún de los salmos. Entonces Jesús muere fiel hasta la muerte. Perfectamente se presentó como el cordero inmolado ante el Padre, y Él allí pagó la culpa del sacrificio donde todo mundo necesitaba morir por sus propios pecados. Usted y yo teníamos que morir por esos pecados, pero Cristo pagó ahí, fue fiel hasta la muerte, y una muerte de cruz, la muerte más dolorosa que cualquier persona no soportaría. Por esa razón, aquí yo hoy quiero hacerte un énfasis. Cuando aprendes a confiar en Dios en todo tiempo y tu mirada está puesta, dice la Biblia que Jesús, cuando andaba llevando la cruz, antes de que Simón de Cirene, Él lo ayudara, porque realmente se caía de tantos azotes, de tantos golpes y de tan pesada de la cruz, dice que este hombre le ayudó. Pero dice la palabra de Dios que le dijo, señores, ¿por qué lloran? Si al árbol verde le hacen esto, ¿qué más a los secos? Cuando nosotros estamos viviendo una vida cristiana,
vamos a tener dificultades. En el mundo tendrán dificultades, dijo Jesús, pero yo he vencido. Aleluya. Nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor. Cuando aprendes a confiar en el Señor, siempre no hay monte, no hay problema, no hay situación, no hay nada que te mueva. Porque cuando tu fe está fundada en la roca que es Cristo, verdaderamente nada te mueve. Dice la palabra, Efesios 2:20, la regla fundamental de los cristianos. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor todo el tiempo, dice, estaremos en la tierra seguro. Versículo 3 del Salmo 37. Versículo 4, nos vamos a deleitar siempre con Él. Aleluya. Es un banquete continuo, dijo allá el predicador. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios en todo tiempo, dice el versículo 4, Dios concede las peticiones de tu corazón, porque Él siempre, Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre creyendo, dice, créanlo que lo recibirán. Cuando tú pides, mantente firme. Según Habacuc 3:17 al 19 dice que realmente, esta es una promesa impresionante que me gustaría leérsela ahorita rápidamente antes de terminar, porque muchas de las veces las promesas de Dios es la que necesitamos en los momentos más difíciles, porque cuando tú aprendes a confiar a Dios es el momento que tú le alabes, le adores, le glorifiques y te recuerdes de la promesa. Ok, por ahí me disculpo porque estoy usando otra Biblia que normalmente tiene la hoja muy suave y me dificulta. Dice así, ok, 3:17, dice así Habacuc, impresionante promesa que se declara. Aunque, dice, la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Dice allí, con todo, aleluya, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es lo impresionante. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, dijo Jeremías que cuando la persona pone su confianza en Jehová y no en el hombre, el Señor, como dijo en Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice Romanos en el capítulo 10, versículo 11, el que en él creyere jamás será avergonzado. Él es el que te pone como cabeza. Yo estaba leyendo Deuteronomio 30, cuando el Señor hace sus promesas, nadie te hará frente. Dice, llamo a los cielos y a la tierra por testigos, aleluya, que verdaderamente yo voy a estar con ustedes y nadie les hará frente. Y Él va a cumplir porque realmente sus promesas son infalibles. Según la Biblia dice, según a los Corintios, el capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia, puede leerlos desde el 18 hasta el 22. Me encanta esa frase donde dice, las promesas del Señor son sí y amén en Cristo, por nosotros, por Él y para nosotros. Impresionante. Las promesas se activan cuando usted cree. Cuando tú vas a la oración y le dices, Señor, yo creo en tu promesa. Cuando tú vas a la oración y le dices, Señor, estoy entrando hasta el lugar santísimo, confiado, porque tú me has hecho tu hijo, tu hija, por Cristo. Y aquí vengo en el nombre de Jesucristo delante de ti. Y cuando tú invocas a Dios en el nombre de Jesús, hay una garantía que realmente Dios empieza a cobijarte por su Espíritu Santo y tu oración es contestada. La Biblia lo dice en Santiago 5:16, que la oración del justo
puede mucho. Aunque haya personas enfermas, dice, van a llamar a las personas de fe y cuando oren van a poner sus manos y estos sanarán, porque esa es la señal del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15 hasta el 19. Estas señales van a seguir a los que creen en el Señor. Cuando tú crees en el Señor, jamás vas a ser avergonzado. Cuando usted cree en el Señor, verdaderamente Él es el que está de por medio con su promesa. Cuando verdaderamente tú estás confiando en el Señor, te vas a deleitar. Vas a estar haciendo lo correcto. Versículo 5. Pero lo más recomendable es encomiéndalo a Jehová siempre todos tus caminos. Dice, y confía siempre en Él, porque Él lo va a hacer. Lo que Él dijo se cumplirá. Hoy yo te voy a declarar esta palabra en el nombre de Jesús. Lo que Dios ya te dijo no va a pasar este año y se va a cumplir. Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y Dios te confirma en esta noche que cuando Dios te ha dicho que te va a bendecir, Él lo va a acelerar. Dios en este tiempo está acelerando las cosas. Hay muchas peticiones que muchos de ustedes que me están mirando en este programa de cápsulas de poder, muchos que estarán mirando este video en un futuro, Dios te está diciendo, Él está acelerando los días, los tiempos y te va a cumplir una a una sus promesas, una a una sus peticiones, porque lo que Él dijo, aleluya, lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre te va a fusilar, el hombre te va a señalar, el hombre te va a criticar, el hombre te va a envidiar, el hombre te va a decir mil cosas, porque realmente hay egoísmos, porque realmente hay hipocresías, porque muchas personas están desviadas de la verdad. Pero ¿sabes qué? Jehová, Dios de los cielos, siempre va a querer lo mejor para ti. Pero dice que cuando tú confías en Él, versículo 6, ahí te va, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero es importante que muestres la fidelidad. Cuando tú demuestras la fidelidad, Dios te dice, me has agradado, estoy contento contigo. Dios viene y te da un beso. Dios viene y te da un abrazo. Dios viene y te dice avanza. Dios viene y te da abundancia. Dios viene a tu vida y te da favor. Dios viene y te da aumento. Dios viene a tu vida y te da luz. Dios viene y te da inspiración. Lo que tanto has buscado, dice el Señor, pronto te lo voy a dar, pero mantente enfocado, mantente fiel, demuéstrame tu fidelidad, porque realmente el pacto que has hecho no lo has hecho con el hombre, lo has hecho conmigo. Cuando tú me obedeces, cuando tú me sigues, cuando tú me honras, yo honro. Cuando la persona se humilla, yo los levanto, yo los pongo por encima y no debajo, los pongo como cabeza y no como cola, porque yo siempre cumplo mis promesas. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre por el hombre que hace maldades. No pongas tu mirada allá en el impío, no pongas tu mirada en el mundo, no pongas tu mirada en el que está prosperando, sino que si es conocido, apláudele, alégrate en sus victorias, bendice con tu boca, declara el favor de Dios, sigue honrando, sigue manteniendo tu fe, sigue realmente para el frente y no te detengas por nada, porque realmente cuando tú te mantienes, aleluya, el Señor siempre te va a respaldar. Yo te voy a leer una parte de la escritura allá en Isaías. Esto es una promesa más del Señor. Se dice que hay más de 3,500 promesas de Dios. Cuando usted realmente tenga ese momento de intimidad, coma de la palabra, manténgase consagrado, porque dice que el que mantiene silencio y sabe oír la voz de Dios,
Dios exhibe su luz. Dios lo exhibe como al mediodía, porque ese es el derecho. Dios realmente es bueno. Aleluya. Dijo alguien, God is good. Ok, dice 40:11 de Isaías. Dice así la palabra del Señor: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Tengo muchas capsulitas de poder que me podría pasar otra vigilia. Me encantan las vigilias con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Yo he decidido por parte de Dios darte en este mes capsulitas que Dios me ha dado, porque realmente hay muchas personas que las necesitan. Dios mostraba a mi vida las cápsulas y realmente Dios me decía, hazlo de esta manera, y me daba gozo porque el día de ayer alguien me daba testimonio que había escuchado la palabra realmente en estos videos y decía, gracias a Dios, hoy estoy enfocada en Dios. Mis ánimos están elevados y puedes notar mi rostro y le digo, sí. Le digo, ¿está usted muy feliz? Dice, sí, estaba amargada, pero ahora vivo feliz. Estoy con el Señor. Volví a los caminos. Y esto es una felicidad enorme, porque verdaderamente muchos que son críticos, verdaderamente dicen, no, yo quiero a uno que grite, yo quiero a uno que me profetice, pero realmente porque no saben analizar la palabra. Porque verdaderamente toda la palabra es profética, toda la palabra es de consolación, toda la palabra es de edificación. Y cuando los dones se manifiestan, el don es realmente provocador de hacer una edificación, de hacer consolación y exhortación. Cuando se provoca la motivación, muchas de esas predicaciones verdaderamente son superación personal, son positivismo, son cosas realmente del mundo que están manejando en metafísica. Son cosas, ramas del ocultismo y del esoterismo y de la magia y de la hechicería. Y mucha gente está creyendo en supersticiones y en cosas como esas. Y se la pasan declarando cosas que son supersticiones, que no tienen fundamento bíblico. Y esas emociones se pasan de inmediato. Y usted puede ver cientos de likes, cientos de emociones, pero no pasa ni 1 ni 2 horas y la gente está igual o peor. Gloria a Dios, porque cuando es el Espíritu Santo, el fruto permanece. Todo lo de Dios permanece. Lo que es realmente de la carne siempre va a ser pasajero. Siempre lo que es de emociones siempre realmente está de momentos. Pero cuando es del Espíritu Santo, permanece, porque el fruto de Dios, el fruto que viene provocado por el Espíritu Santo, permanece y glorifica a Cristo, glorifica a Dios. Toda emoción en una iglesia cristiana, si no glorifica a Dios, si no honra a Dios, yo abiertamente lo puedo decir, no es de Dios, es del humano. Es un centro simplemente de espectáculo. Solamente es un momento de emociones. Solamente es un momento, dame, yo te doy. Solamente es, yo te regalo este mensaje y págame por la entrada $100. Yo te doy este mensaje de emociones y te va a ir súper bien, entrégame 1000. Y parece que cuando a los hombres y mujeres de Dios que los critican, que son verdaderamente payasos, los payasos son otros, y siempre las funciones de payasos, la gente les acostumbra a dar dinero. Cuando hay adivinos en espectáculo, la gente acostumbra a dar hasta carros y casas. Y ¿sabe qué? En las cosas de Dios, mucha gente no se despoja, porque esa es la regla de la iglesia primitiva. Pero Dios te dice en el nombre de Jesús que tú confíes en Él, que no pongas tus ojos en los hombres, que no desvíes tu mirada del Maestro, que no vayas y creas en las supersticiones, en las hechicerías, en las brujerías, en el esoterismo, en la magia, en la brujería que realmente tiene ocultismo. No confíes en gente que verdaderamente aparenta ser de Dios y los frutos no lo son. Prácticamente Dios te está mandando a que tú pongas tu confianza en Él siempre. Cuando tú confías en el Señor siempre, Él
te va a coronar de favores y misericordias. Gloria a su nombre. Él siempre te va a honrar, hermano, porque Él mira tu fidelidad. Él mira cuando tú te humillas. Él mira tus pasos, tu entrar y tu salir. Él conoce tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones. Antes de que pidas, Él ya sabe qué quieres y de qué tienes necesidad. Pero Él quiere ver tu fidelidad. Amén. Bueno, esto ha sido cápsulas de poder y en un instante cerramos. Muy bien, esto ha sido cápsulas de poder.